de Constitucionalidad y el Instituto de Justicia Constitucional reiteran el gusto de contar con su asistencia en este Congreso de Derecho Constitucional, Nuevas Perspectivas del Constitucionalismo en Guatemala. Iniciaremos el espacio académico del Congreso con la primera conferencia de esta jornada, que estará a cargo del doctor Francisco Javier Méndez Sangüesa. El doctor Méndez Sangüesa, de nacionalidad chilena, es magíster en Sociedad de la Información y Conocimiento, ingeniero civil en informática, diplomado en control de gestión, diplomado en liderazgo y coaching, coach ontológico. Tiene vasta experiencia en proyectos de modernización institucional en distintos organismos públicos de Chile y en diversos países. Es consultor de empresas privadas y públicas en la formalización e implementación de planes estratégicos de tecnología de la información. Ha sido consultor permanente de CEPAL y de la OEA en programas de formación de gobierno digital y gobierno abierto. Además, especializado en el alinear estrategias institucionales, procesos con soluciones de tecnologías de la información, incorporando la dimensión personas. Coach directivo de apoyo en potenciar el crecimiento y desarrollo de competencias de liderazgo y gestión del cambio en organizaciones y áreas de TI. Como arquitecto institucional y como coach, ha participado en programas de modernización institucional por medio del Banco Interamericano de Desarrollo, el Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo y en proyectos de transformación digital, apoyando a empresas privadas y públicas en distintos países, incluidos México, Perú, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Uruguay, Chile, Argentina, Kenia y Barbados. Su ámbito de especialización incluye gobierno digital y gobierno abierto, formalización de estrategias en tiempo real, alineamiento entre estrategias y procesos, optimización y rediseño de procesos, arquitecto de procesos e información desde la perspectiva de arquitectura institucional, definición e implementación de planes y proyectos complejos de soluciones de TI, coaching ejecutivo y organizacional, definición, implementación y acompañamiento en proyectos de gestión del cambio. Dejo con ustedes al doctor Francisco Méndez Sangüesa con el tema Justicia Abierta. Bien, buenos días. Al parecer el receso estuvo muy bueno, ¿no? El expositor se tuvo que quedar acá, pero ya me invitarán a un buen receso. Bueno, primero que nada agradecerles el tiempo, agradecerles el espacio de que estén acá, agradecerles la disposición a escuchar y a compartir. Este es un espacio donde espero podamos compartir varias cosas. Cuando fui invitado decía, bueno, ¿cómo abordar un desafío como el que se está planteando? Y es un gran desafío porque significa que uno de los pilares estructurales de una sociedad, como lo es la justicia, que esté en un proceso de revisión, significa que el país completo, ¿no es cierto?, debiera estar involucrado, porque la justicia nos involucra a todos finalmente. Y más aún hablar de justicia abierta, que es un tema que bien ha sido presentado. O sea, podríamos decir que ¿qué es justicia abierta? Ya quedó presentado en la primera parte de la presentación que se hizo, ¿no? Entonces, vamos a presentar algunos aspectos del qué y también vamos a hablar principalmente del cómo, ¿no? Porque lo que ocurre es que estos conceptos que nos parecen tan lógicos, que nos parecen tan pertinentes, que nos parecen tan necesarios, que es imposible no estar de acuerdo, cuando llegamos a nuestras instituciones que nos cobijan, decimos, bueno, pero ¿por dónde comenzamos? ¿Cómo es que damos el primer paso? ¿Ya? Durante la presentación de la mañana se habló de que ya hay proyectos en ejecución. Y bueno, buscaremos ver cómo estos proyectos se integran a un planteo global. Comentarles también que tenemos 3 horas de diferencia con Chile
Entonces yo tengo un reloj biológico que funciona bien y a las 3 de la mañana estaba despierto y me encontré con una grata sorpresa que es un regalo que me dejaron en la habitación del hotel y que es esto, que es una versión de bolsillo, ¿no es cierto?, de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces a esa hora me entretuve leyendo y descubrí un párrafo que para mi gusto es el que sienta las bases para que efectivamente lo que vayamos a conversar aquí sea efectivo, ¿no?, que sea factible. Entonces quería compartirlo con ustedes, aunque yo creo que la mayoría de ustedes debe dominarlo. Pero para mí fue agradable encontrarlo. Es el artículo 31, imagino que ya la mayoría lo ha leído. Dice relación con el acceso a archivos y registros estatales. Toda persona tiene el derecho de conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registro estatales y la finalidad a que se dedica esta información, así como a corrección, rectificación y actualización. O sea, con eso nos están diciendo, en el fondo, la Constitución lo dice, que todos los ciudadanos tienen derecho a la información que de ellos consta en 2 organismos del Estado, ¿ya? Hace una precisión respecto de lo que no, y dice: quedan prohibidos los registros y archivos de filiación política, excepto los propios de las autoridades electorales y de los partidos políticos. O sea, deja un abanico bastante amplio y que es una realidad en la mayoría de los países. Por lo tanto, vamos a hablar de un tema que está en el marco de este artículo de la Constitución, ¿ya? O sea, está respaldado por esto. Se llama justicia abierta. Bueno, el contenido es amplio. Entiendo que tengo 1 hora y espero ser riguroso para poder dar espacio a las consultas. Y vamos a ver algo de qué entendemos por justicia abierta. Como dije, ya se discutió. Vamos a ver algo de algunos ejes que se declaran como estratégicos para la justicia abierta. Quise incluir algunas visiones complementarias que de la lectura pueden resultar tal vez algo disruptivas, pero me pareció necesario. O sea, cuando se tocan este tipo de temas hay que provocar, hay que dar visiones. Y he querido ser respetuoso con quienes las emiten, así que están allí, quienes son las que las emiten. ¿Qué promueve la justicia abierta? Y ya vimos que claramente uno de los elementos que la promueve está en la Constitución. ¿Qué le exige a la institución? ¿Cuáles son los actores clave que deben participar dentro de esto? ¿Cuál es la propuesta de valor que debemos construir? ¿Ya? ¿Qué facilita? ¿Cuáles son los procesos que se abordan? Y quise incluir al final, y si nos da el tiempo, un caso de referencia de donde se aplicó. Luego de esto entiendo que tenemos un ciclo de preguntas. Bueno, partamos con aquello que ya debiera ser sabido, pero incorporémoslo. ¿No es cierto? Allí Sandra Elena, el 2015, ¿no es cierto?, habla que es de Costa Rica, da una opinión y dice, bueno, el Poder Judicial es una de las instituciones públicas menos sometidas al canon. O sea, claramente hay un contexto en donde hay un grupo de instituciones que han operado por distintas razones, digamos, históricas, muchas de ellas, dentro de un espacio no sometido al escrutinio público. Eso es contextual, ¿ya? Tampoco existe, como lo dice allí, algunas estrategias más bien sistemáticas, ¿no es cierto?, de rendición de cuentas, ¿ya?, tanto de los jueces, los funcionarios y los judiciales. Esa es una realidad. Por lo tanto, es parte del contexto que vamos a tomar, y no solo la realidad de Guatemala, sino que de varios países. Otro elemento, históricamente la justicia, ¿no es cierto?, fue el poder más conservador, formalizado y jerárquico, ¿no es cierto?, del sistema republicano. Entonces, como dice allí,
este modo de operar se vio reforzado por múltiples mecanismos simbólicos, ¿no es cierto?, que en el fondo, cuyo fin era consagrar a la justicia un lugar, ¿no es cierto?, un espacio de resolución de conflictos, ajeno al accionar cotidiano. Ahí está el punto. O sea, no lo cuestiona, sino que dice que ha operado ajeno al accionar cotidiano. Aquí quisiera invitarles a algo que dentro de una de mis disciplinas, que es el coaching ontológico, acá nada es bueno ni es malo. No lo pongamos en el plano de lo bueno y lo malo. Veamos si lo que estamos viendo nos sirve o no nos sirve para el paso que se quiere dar, ¿ya? Quitémosle la connotación. Por lo tanto, ahí hay otro elemento de otra definición, ¿no es cierto?, del año 2014 de Oslak Kaufman. Por acá hay otra, ¿no?, que habla de justicia abierta es una forma de administración de la justicia y de sus órganos auxiliares, que bajo principios de transparencia, empezamos a acuñar ciertas palabras que nos parecen que tienen lógica, ¿no? Pero bueno, vamos tomándola, quedémonos con ella, ¿no es cierto? Transparencia, participación y colaboración, ¿no?, entre múltiples grupos de la sociedad. Miren lo que está estableciendo, ¿no? O sea, no es que lo deje remitido a una institución, sino que dice justicia abierta es esta institución encargada de la justicia, pero además involucra a múltiples actores, ¿no es cierto?, o grupos de la sociedad, a efecto, ¿no es cierto?, como dice allí, de garantizar los derechos y las pretensiones, ¿no es cierto?, de las partes intervinientes. Garantizar los derechos, ¿ya? Y lo establece como un instrumento de desarrollo humano. O sea, le da una connotación que tiene que ver con el desarrollo humano. Miren hacia dónde va evolucionando el concepto, ¿no? Eso lo dice la CEPAL, ¿no es cierto?, en su política de justicia abierta, que está firmada, un documento que se hizo para Costa Rica el año 2017, este año. Por otro lado, si nos remitimos al plan estratégico de Costa Rica, que también es un elemento de observar, dice que la justicia abierta en el fondo es garantizar el acceso a los servicios, ¿no es cierto?, y la igualdad de oportunidades. Discúlpenme que les lea algunas cosas porque quiero ser riguroso con lo que se dijo y no interpretarlo, ¿ya? O sea, garantizar el acceso a los servicios y la igualdad de oportunidades de las personas sin discriminación de género, etnia, ideología, nacionalidad, discapacidad, religión, diversidad sexual, simplificando los procesos judiciales mediante la aplicación de modernos sistemas de gestión. Miren, acá aparte de establecer una definición, a esa definición le agrega una acción, que la justicia abierta significa simplificar también los sistemas de gestión. Y además le agrega otra componente, con personal consciente de su función en la sociedad, ¿ya? O sea, vamos complementando una definición. Como lo dice la definición, hay ciertos ejes que son estratégicos, ¿no es cierto?, y que la constituyen. O sea, justicia abierta se constituye porque existen estos ejes estratégicos. Y uno de ellos es transparencia, ¿ya? Y dice que la transparencia es abrir los procesos, ¿no es cierto?, y la información que administra, ¿ya?, permitiendo que la ciudadanía conozca, ¿no es cierto?, cómo se toman las decisiones que le afectan, ¿ya?, informando acerca de cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan distintas instituciones que lo componen. Se entiende que como regla general la información es pública y eso estamos de acuerdo porque lo leímos desde este libro de bolsillo, ¿cierto? El otro eje estratégico, ya hablamos de transparencia, ahora hablamos de participación. Dice establecer canales presenciales
y mecanismos permanentes de diálogo con la ciudadanía. O sea, efectivamente hay una integración, como lo decíamos en otros párrafos anteriores, con un espectro más amplio que solo la institución. Hay una integración a través de mecanismos permanentes de diálogo con la ciudadanía, que es donde reside la soberanía, ¿no es cierto? Este principio implica la obligación de la administración en crear canales permanentes y auditables de participación de la ciudadanía, asegurar que efectivamente se dio esa participación. Colaboración, otro eje estratégico. El involucramiento de actores sociales e institucionales en la provisión de los servicios, programas y planes del Poder Judicial, que favorezca procesos de trabajo conjunto entre todas y todos los intervinientes de la política pública en una lógica de inteligencia colectiva. Y acá se empieza a hablar de otro componente, de la inteligencia colectiva. Ha de ser tan complejo la tarea, ¿no es cierto?, de la justicia, que depositarla solo en los actores que tienen que velar por el cumplimiento de las leyes, ¿no es cierto?, lo hace una tarea bastante compleja, valga la redundancia, y, digamos, difícil de sostener. No obstante, lo que dice Justicia Abierta es que si se hace en colaboración y con la intervención de todos los que deben participar y generando una inteligencia colectiva, se alcanza un bien mayor, ¿ya? Y hay un eje transversal a estos ejes, ¿no es cierto?, que es el eje de la modernización, ¿no es cierto?, de la gestión judicial. O sea, pensémoslo en pilares, ¿no es cierto?, que sostienen a una casa, y hay un eje transversal que sostiene estos pilares y que habla de la modernización de la gestión judicial. Y aquí incorpora tecnologías de la información como un medio facilitador, no como un objetivo en sí. Remarco esto porque me ha tocado en múltiples ocasiones, ¿no es cierto?, en distintos países y en distintos organismos públicos, que cuando hablamos de justicia abierta, dicen, eso es datos abiertos, convérselo con la gente de tecnología. ¿Ya? Y aquí estamos hablando de que la tecnología es una herramienta facilitadora y es una herramienta de soporte a estos pilares que están establecidos y que son propios de la gestión de la justicia. ¿Ya? No es un fin, es un medio la tecnología. ¿Ya? Que considere la brecha digital existente en el país, y aquí estamos hablando de otro elemento fundamental. Hoy en día, yo les observo acá, y si no me equivoco, un buen porcentaje de ustedes está con un teléfono celular sobre la mesa o en la mano. Estamos en una época en donde muchas cosas están pasando. Si se dan cuenta, hay programas de debate y de discusión en la televisión pública, en donde el gran valor no está en lo que se está diciendo a través del canal público. Lo que realmente está ocurriendo está en las redes conversacionales que se producen por detrás de eso. O bien, en la prensa escrita, pero digital, ustedes pueden leer la noticia y pueden ir a los comentarios. Y el real valor de la noticia muchas veces está en los complementos que se producen alrededor de la noticia. Y eso es una realidad. Eso está ocurriendo hoy. No existe una única verdad, si lo queremos plantear así. Siempre hay diversas opiniones. Y lo que nos está planteando esto es, utilicemos esa inteligencia colectiva y utilicemos las capacidades de la tecnología de la información de entregarnos esta mirada amplia, participativa, colaborativa, de tal forma de que la resultante de los procesos, ¿no es cierto?, de las causas, tenga esta mirada. Nunca dice salirse y no aplicar la ley, siempre dice aplicar la ley con todos los elementos sobre la mesa que permitan hacerlo. Por lo tanto, el eje transversal, que es el que recoge a la tecnología de la información, ¿no es cierto?, considera la brecha, genera la inclusión, que se toma en cuenta el acceso a la justicia porque lo facilita, derriba muchas barreras físicas, ¿no es cierto?,
que existen en las instituciones tradicionales. Abre a la institución, ¿no es cierto? Y hace participar a los actores con mayor vulnerabilidad. Quise incorporar estas visiones complementarias. Y digo complementarias porque es la visión de alguien, ¿no es cierto? Acá, en este caso, es de la magistrada Claudia Valle, presidenta de la Sala Regional de Monterrey, y fue dicho en una presentación el año pasado. Y dice, ¿no es cierto?, la justicia abierta es un cambio en el paradigma histórico del aislamiento. O sea, aquí hay un cambio de paradigma que se debe plantear. Ya no podemos mirar con los mismos lentes que hemos mirado hasta ahora, porque este cambio de paradigma está expuesto, está planteado. Pensemos que la ciudadanía empoderada con las herramientas que existen hoy día han hecho que en países poderosos salgan presidentes que en otro escenario no hubiese sido posible. El presidente Obama, saliente en Estados Unidos, lo ha declarado en muchas oportunidades. Él logró llegar a la presidencia gracias a haber estado inmerso en herramientas que le permitieron involucrar a gran cantidad de la ciudadanía, capturó una buena cantidad de fondos, y eso es una realidad. Así como en otros países, caso de Chile, lo podemos comentar, se ha producido que ministros, importantes ministros, por ejemplo el ministro de Educación, en más de una oportunidad, han tenido que salir y dar un paso al lado porque una ciudadanía informada logró movilizar, logró generar una masa crítica de opinión respaldada lo suficientemente poderosa como para demostrar que se estaba tomando una decisión equivocada o que esa decisión impactaba a una buena cantidad de actores del mundo académico. O sea, estamos hablando de cosas que ocurren hoy, acá, en nuestros países de Latinoamérica. No estamos hablando de una realidad lejana, ¿ya? Por lo tanto, este cambio de paradigma consiste en que es necesario, ¿no es cierto? ¿Alguien me cambió la queda? La tecnología tiene estas cosas que nos sorprenden, ¿no es cierto? Un cambio de paradigma histórico de la judicatura para colocar al juez lejos de las presiones sobre su deber. Hoy no se considera una razón válida la lejanía, nada más distante de la realidad, el ostracismo, que no garantizó antes y menos puede garantizar hoy la independencia del juez y su imparcialidad, porque ambos, independencia y autonomía, son presupuestos del juez y es a la luz de lo visible que puede realmente medirse la calidad de esta judicatura. Y esto visible significa abierto. Se me ocurre un caso que a lo mejor a la luz de la especialidad de ustedes no tiene mucho que ver, pero se los quiero comentar porque me surge de algo que ocurrió en Chile hace muy poco. Había un caso muy mediático, ¿no? de un asesinato de una mujer. Y la prensa había hecho grandes publicaciones culpando al marido. Y eso quedó en la retina, ¿no es cierto?, instalado en la opinión pública. Después de algunas averiguaciones, apareció que un señor que había sido maestro en la casa había entrado a robar y se encontró con la señora y por lo tanto le había dado muerte. Después apareció también en la prensa de que como no se podía descolgar de la tesis inicial, se colgó de una tesis que era que el marido le había pagado al señor. Y esto duró varios años, ¿ya? Hasta que finalmente el caso terminó en una audiencia oral pública, que es como trabajan los juzgados, por lo menos en Chile, en donde a la luz de todo el público era impresionante ver el caso como se estaba en la televisión abierta en la mañana discutiéndose y los abogados presentando sus argumentos y la comunidad vía las redes sociales comentando lo que estaba ocurriendo allí. Y no me cabe duda que quienes estaban sentados con la responsabilidad de decidir también escuchaban o también leían las opiniones de la ciudadanía y los argumentos de la defensa. Finalmente, yo no sé si esto va a ser permanente o no, se decidió
que el marido no había participado. Y había tal nivel, digamos, de frustración en la ciudadanía que se esperaba un desorden importante, ¿no? Pero dados los argumentos que se entregaron, dados los antecedentes que se tuvieron en cuenta y que la mayoría del país lo vio, no se generó eso porque era tan lógica la decisión que quienes tomaron la decisión, quienes sentenciaron, estaban apoyados por la ciudadanía porque no había otra forma. No se podía discutir de otra forma, que no habían antecedentes que respaldaran esto. Entonces, esta inteligencia colectiva que se produce al tener esta información abierta, rompe este paradigma del ostracismo, del aislamiento, porque se pueden tener más antecedentes. Ahora, obviamente, no siempre se puede dejar contento a todo el mundo, y no consiste en dejar contento a todo el mundo, consiste en aplicar la ley. Y si a través de este ejercicio de justicia abierta, la ley es abierta además para todos los ciudadanos, se genera una mayor comprensión de por qué se toman algunas decisiones. ¿Ya? Por otro lado, el derecho, aquí habla de un derecho a participar, ¿no es cierto?, dentro del Poder Judicial. Y se dice que es bueno que se haga, ¿no es cierto?, si se quiere evitar el nivel de desconfianza que se tiene hacia la Corte y hacia el Poder Judicial en general. Y para eso se requiere una cierta cultura jurídica, ¿no es cierto? O sea, en el fondo habla de que es necesario entrenar a la ciudadanía también. Cuando hablamos de generar esa cultura jurídica, se habla de eso. Y establece que de ninguna manera la cercanía entre el Poder Judicial y el ciudadano supone que el ciudadano puede interferir o determinar. Porque en este caso que les comenté, no hubo ninguna intervención. Hubo opinión, hubo miradas, pero no hubo intervención. Finalmente, la responsabilidad es la de garantizar una corte que inspire confianza, y por eso quise quedarme con esa frase. Una corte que inspire confianza, porque se están aplicando realmente las leyes como se tienen que aplicar. ¿Ya? ¿Qué promueve la justicia abierta? Y ahí algunos antecedentes que seguramente ustedes los conocen mejor que yo, ¿no es cierto? El acceso a la información pública de estos dos convenios que claramente Guatemala forma parte de ellos, ¿no es cierto? En la Convención Americana sobre el Derecho Humano, el artículo 13, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en su artículo 10 y 13. La Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2006, al declarar el acceso a la información pública como un elemento central de la democracia, de la participación ciudadana y de la libertad de expresión. Y por otro lado, la Agenda 2030, que la mayoría de los países nuestros está y participa, ¿no es cierto?, de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, ¿no es cierto?, en donde el objetivo número 16, ¿no es cierto?, habla, ¿no es cierto?, de un mejor acceso a la justicia y en todas sus manifestaciones. O sea, por lo tanto, existe un marco más allá de la, ¿no es cierto?, de la ley, ¿no es cierto?, que establece que estamos en el camino que nos hemos comprometido como país. Bueno, el objetivo número 16 habla de reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Yo no sé si se ve que está como parpadeando esto. Por un lado, reducir la corrupción y el soborno. Por otro lado, crear instituciones eficaces, responsables y transparentes en todos los niveles. Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades de todos los niveles. Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad a las leyes nacionales y a los acuerdos internacionales. O sea, hay un compromiso que hemos asumido la mayoría de los países, dentro de ellos Guatemala también, ¿no es cierto?, que dice que nosotros debiéramos cumplir con estos objetivos. ¿Qué le exige a la institución? Todos estos compromisos. Le exige cambio cultural, le exige cambio en los procesos, le exige cambio en la organización, le exige cambio en las formas de relación. O sea, sin duda, aquí se está generando un cambio importante a nivel institucional.
Implica trabajar una propuesta de valor. De aquí fíjense lo que estamos capturando, una propuesta de valor público dirigida al ciudadano. Y esta propuesta de valor público, ¿no es cierto?, tiene que incorporar naturalmente estos cambios, ¿ya? Ahora el tema es cómo iniciar. Hasta acá es que entendemos, podríamos decir, podríamos todos tener una mirada más o menos equivalente, un concepto equivalente de qué es justicia abierta. Es un marco de trabajo, ¿ya? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo iniciamos? Que acá es donde viene, por lo menos desde mi perspectiva, lo que sí podría transmitirles como experiencia en proyectos de este tipo. ¿Cómo iniciamos? Primero, reconociendo que hay un cambio. Eso es lo primero. Reconociendo que hay un cambio y que este cambio es inminente. Y que como seres humanos reaccionamos frente al cambio de una determinada manera. A modo de ejemplo, si yo, por alguna razón, en mi oficina tengo mi escritorio mirando por la ventana, ¿no es cierto? Y resulta que por una definición de la empresa, de la organización, se me cambia mi escritorio y se me pone mirando a la pared. ¿Qué es lo primero que me va a pasar cuando llegue? Me voy a negar, pero si mi escritorio tiene que estar acá, porque yo desde la ventana puedo ver el paisaje, me puedo inspirar, me siento que puedo compartir con la naturaleza, la luz me ayuda. Pero me encuentro de un día para otro que mi escritorio está mirando hacia otro lado. Me niego, no acepto que me lo hayan cambiado, menos si me lo cambiaron sin consultarme. Me confundo, ¿por qué me habrán cambiado mi escritorio? ¿Qué es lo que habrá detrás de esto? ¿Será que me van a despedir? ¿Ya? ¿Será que ya no soy tan relevante para esta institución y por lo tanto me han quitado el privilegio de la vista que tenía? Hay temor. ¿Qué pasa si efectivamente me despiden? ¿Qué pasa si esto no estoy en condiciones de abordarlo? Porque yo ya tenía mi trabajo ya mecanizado. Yo sabía cómo hacerlo. Estiraba la mano y abría la ventana. Estiraba la otra mano, cerraba la puerta, prendía la luz. O sea, la funcionalidad de mi trabajo yo la manejaba claramente. Por lo tanto, me da terror, me da frustración. ¿Por qué no me dijeron que me iban a cambiar el escritorio de lugar? Me frustro frente a eso y por lo tanto llego a un punto en donde no hago ni dejo hacer y la energía está totalmente no dirigida. Después voy y enfrento y genero el conflicto con quien me cambió el escritorio y por qué me cambiaron el escritorio y genero el conflicto. Luego, cuando se me explica que este es un proceso de modernización del piso, que consiste en que vamos a mejorar el acceso a la luz, que queremos transformar, que queremos modernizar, que esto es parte de un proyecto inclusivo, ¿no es cierto?, que requiere de otras competencias, ¿ya? Por lo tanto, empiezo a aceptar. Y luego viene el alivio, y luego viene la confianza, y luego viene el entusiasmo. Este proceso humano a todos nos ocurre. El tema es que cuando proponemos un proyecto importante de transformación, si no nos hacemos cargo de esta realidad, lo que nos va a ocurrir es que no nos va a ir bien. Por lo tanto, hay que gestionar el cambio. Y al gestionar el cambio ocurre lo que dice la curva de arriba. Se viven exactamente las mismas emociones. Pero fíjense, el tiempo, yo le llamo el tiempo bajo el agua. Miren qué menor es este en relación a este. ¿Cuánto duramos bajo el agua? ¿Cuánto somos capaces de retener el oxígeno durante todo este periodo? Y allí es donde los proyectos fracasan, porque los miedos muchas veces nos gobiernan. Por lo tanto, en cualquier cambio, ¿no es cierto?, si vamos a incorporar cambios a los procesos, cambia la configuración de la actividad, la introducción, eliminación de actividades, cambia las personas, porque se requieren otras habilidades, ¿ya? Se requieren otras competencias, se requieren otros conocimientos. Vamos a crear o eliminar roles, vamos a cambiar las estructuras eventualmente, vamos a cambiar las dotaciones. Y aquí permítanme comentar un caso
con una institución, una gran institución pública en Chile, de más de 3.000 funcionarios. A partir de un cambio tecnológico se iba a producir un sinsentido de una actividad manual que involucraba a cerca de 400 trabajadores. Por lo tanto, cuando estábamos en el proceso de la implementación del proyecto y con la máxima dirección, estaba el representante de los trabajadores y nos dijo: es que esto es inaceptable, yo no puedo aceptar este cambio, tengo que consultarlo, tengo que validarlo. Entonces, lo primero que se planteó es decir, una declaración, y aquí no nos podemos meter largamente en la humedad ahora, pero las autoridades, una de las cosas que tiene el poder del lenguaje es que las declaraciones transforman la realidad si lo dice la autoridad que lo tiene que decir, ¿ya? Entonces, la autoridad máxima de la institución dijo: acá no sorba ningún trabajador. Por lo tanto, vamos a generar un plan en donde vamos a dar la opción de una jubilación anticipada con beneficios a aquellos que quieran jubilar. Vamos a hacer un plan de reentrenamiento en donde vamos a otorgar las competencias que los nuevos procesos requieren. Vamos a hacer un plan de traslado porque efectivamente hay algunos que están trabajando a nivel centralizado y operarían muy bien a nivel regional y, por lo tanto, vamos a generar ese plan. Y con eso se terminó el miedo. Pasamos de aquí, acá y acá, rápidamente, con un mensaje claro que se sabía que venía, ¿no? Y por lo tanto, estos cambios son inherentes. Y también hay cambios en la tecnología, y los cambios en la tecnología involucran cambios en los procesos, porque la tecnología nos facilita, nos permite hacer los procesos de una forma diferente. Pero son primeros los procesos de la institución y la tecnología después de apoyo a esto. Ahora, de que la tecnología genera facilidades de cambio, la genera, pero no es el fin, es el medio, ¿ya? Por lo tanto, aquí se produce esta rotación, este ciclo. Ahora, hay ciertas jerarquías de la resistencia al cambio. Está estudiado el modelo de Nieder-Zimmermann. Y él dice, en todo cambio que una institución vaya a abordar, hay algunos que no van a querer, hay otros que no van a poder y hay otros que no van a saber en qué consiste el cambio. Y, por lo tanto, hay mucha energía no dirigida en estos procesos de cambio. Y lo que dice la gestión del cambio es que tenemos que ser capaces de dirigir esta energía y hacernos cargo de esta pirámide. Son los menos los que no quieren, un poco más los que no pueden porque sienten que no van a tener las competencias para hacerlo, y otros tantos más los que no saben en qué consiste el cambio. Sabe que hay un ruido en el cambio, pero no saben en qué consiste. Y esa energía no dirigida genera mucha roce innecesario, muchas interpretaciones, ¿ya? Por lo tanto, es necesario de ser abordado. ¡Oh! ¡Qué lástima! Bueno, yo les voy a decir lo que dice ahí en negro. Bueno, estamos claros que nos vamos a encontrar con la pirámide, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que generar el equipo de trabajo que va a tener que hacerse cargo de este cambio, que va a significar tener implementada justicia abierta. Entonces, para poder elegir quiénes deben participar en esto, aquí hay una propuesta metodológica que dice: seleccione a aquellos que van a ser más impactados por el cambio e invíteles a participar. Identifique quiénes son, identifique a quienes representan, involúcrese con ellos, tráigalos a participar. Y por otro lado, identifique quiénes son los actores de mayor influencia dentro de este cambio. Pueden ser internos a la institución y la mayoría de las veces son de otras instituciones. Por lo tanto, en el cuadrante superior derecho lo que nos va a quedar son aquellos que se van a ver impactados por el cambio, pero también son los más influyentes. Y allí se debe generar un comité, ¿no es cierto?, de trabajo, que es el que tiene que asegurar durante todo el ciclo de vida del proyecto que las cosas que se declaren van a ocurrir, ¿ya? En el cuadrante inferior derecho, que es el que no se ve,
En el fondo vamos a tener a todos aquellos actores que debiéramos tener informados respecto de cómo va el cambio, porque resulta que son influyentes en que tenga éxito. Y en el cuadrante superior izquierdo van a estar todos aquellos impactados y que por lo tanto tenemos que entrenarles, capacitarles, orientarles. Son distintos planes de acuerdo al cuadrante en que tocó. Y aquellos que están en el inferior izquierdo, ¿no es cierto?, el cuadrante de acá abajo, son colaboradores no impactados, pero es el típico colaborador que si no está informado puede emitir una mala opinión. Por ejemplo, un recepcionista de una oficina de recepción de documentos que puede decir, ¿sabe qué? De ahora en adelante con la justicia abierta este procedimiento ya no corre más, así que devuélvase. Y no está informado. Y con esa opinión dada a una persona errónea puede generar un ruido tan innecesario para un proyecto crítico que le impacta. Por lo tanto, todos los actores que de una u otra forma son impactados o son influyentes deben participar con distintos planes. ¿Cuáles son esos planes? Son los planes de, lo voy a decir acá, un plan de contención. En el fondo es ¿qué hago con aquellos que se resisten? Que sabemos que van a haber. Siempre por naturaleza humana se va a producir la resistencia. Por lo tanto, hay que incorporarles. El plan de formación, entregar las herramientas para los actores que van a implementar el cambio. Y por otro lado, el plan comunicacional para tener informados a todos los actores. Yéndonos ya hacia la justicia abierta. ¿Cuál es el mapa de actores clave? Les pido disculpas. Ay, se ve horrible. Pero bueno, yo les voy a ir indicando. Algo pasa con los formatos. No importa, esperemos que sea el último. ¿Qué tenemos acá? Tenemos al Poder Judicial, al Ministerio Público, ¿no es cierto? Y los centros de información judicial. Están al centro. Este es el mapa de actores y sus relaciones. Quiere decir que si vamos a abrir la justicia tenemos que ver qué actores y con qué intereses buscan información relacionada con justicia. Ese mapa de actores, de una u otra forma, también nos va a mostrar quiénes son aquellos convocados que deben participar del proyecto de transformación, de este cambio de paradigma. Porque no todos tienen acceso a todo. Justicia abierta no significa abrir las puertas y que todos entren y participen de todo. Cada actor, en función de su rol, tiene acceso a determinados ámbitos de información, ¿ya? Que desde el punto de vista de procesos es necesario reflejarlo, desde el punto de vista de soluciones de tecnología es necesario reflejarlo. Ya vamos a ver cómo. Por lo tanto, el mapa de actores dice, está el Poder Judicial, está el Ministerio Público, ¿no es cierto?, está el Poder Legislativo, están las universidades, los ciudadanos, los organismos de la sociedad, ¿no es cierto?, que básicamente tienen, ¿no es cierto?, intereses diversos respecto a la información. Por ejemplo, acá el interés es del presupuesto del Poder Judicial. El interés de acá son las sentencias del Poder Judicial. El interés de acá son las estadísticas del Poder Judicial. ¿Sí? Y cada uno de ellos, ¿no es cierto?, tiene distintas intereses y visiones. Por ejemplo, ¿no es cierto?, entre los ciudadanos, ellos quieren acceder, ¿no es cierto?, al Poder Judicial. ¿No es cierto? Entre los medios de comunicación, quieren información sobre lo que ocurre acá, desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de las causas, desde el punto de vista de las estadísticas, ¿ya? O sea, hay un mapa de actores y roles que marcan distintos intereses. Me comprometo, créanmelo, a enviarles esta lámina que se entienda clarita, ¿ya? Porque esto no corresponde. Les pido disculpas por eso. Pero si estamos entendiendo el tema de fondo, hay distintos intereses, hay distintos actores que ven sobre la información que se maneja allí, distintas necesidades, con distintos niveles de profundidad y con distintas relaciones. Como en otra oportunidad voy a hablar de un caso.
Recientemente en Chile ha estado muy, digamos, difundido el tema de la participación de algunos actores en el gobierno militar respecto de ciertos casos. Y resulta que uno de los actores que participó dentro de este proceso, valga la redundancia, en Chile usamos gobierno militar o dictadura militar, dependiendo de a quién queramos representar. No hay una connotación política de lo que estoy diciendo. En este caso, un actor que es un acusado fue a una unidad de defensa de los derechos de las personas a preguntar si aparecía su nombre dentro de las causas abiertas. Y esta unidad, que es la Vicaría de la Solidaridad, que lleva las causas, buscó dentro de sus sistemas y no arrojó ninguna información. Por lo tanto, eso fue presentado en el juicio como un antecedente de que no existía participación de esta persona en estas causas, ¿ya? Y aquí hay un tema de dominio de información, de interés, porque resulta que la Vicaría, su dominio de información tiene que ver con las personas que se vieron afectadas en sus derechos. Y esa es la información que manejan, y esas son las relaciones de la información que manejan. Pero si esa información se ve consultada con otro interés, puede generar una interpretación errónea. Bueno, cuando se manejan los dominios de información, que son parte de la arquitectura que vamos a ver ahora, se debe tener presente cuáles son los actores que participan dentro de toda esta estructura y cuáles son los dominios de información que le competen a esos actores y cuáles son los intereses sobre esos dominios de información, para que se haga una interpretación correcta de la semántica que hay detrás, ¿ya? Espero poder aclarar de mejor forma lo que estoy diciendo con las siguientes láminas. ¿Cómo hacemos entonces? Ya, entendemos lo que estamos hablando, entendemos la importancia de lo que estamos hablando. ¿Cómo lo llevamos a cabo la institución? ¿Ya? Y aquí hay una propuesta metodológica probada que tiene distintas componentes y que se caracteriza porque es una visión integral de la problemática. Primero dice, alineemos los pilares estratégicos de mi institución con los procesos. O sea, que detrás de cada servicio que la institución brinde, cualesquiera sea, exista un proceso que lo genere. Y alineemos eso. Y por otro lado, alineemos la mirada externa con la mirada interna. O sea, lo que hemos ofrecido hacia la ciudadanía como propuesta de valor y lo que somos como institución para responder a esto. Y vamos a partir por acá, con la propuesta de valor. Hay una propuesta de valor. O sea, aquí hay que comprometerse declarando ciertos valores. Y estos valores parten por la propuesta de valor propia de la institución. O sea, aquí se van a juzgar casos. Ahí hay una definición dada por la estructura de la institución. Eso no va a cambiar, no se va a dedicar a vender pan ni se va a dedicar a generar servicios educacionales. Va a seguir brindando los servicios que está establecido que se brinden. Por lo tanto, se especifican claramente. Luego, se le debe dar la connotación a esos servicios de cuál es la propuesta de valor. Y aquí lo que nos dice Justicia Abierta es que deben estar esos servicios con la connotación de transparencia, participación y colaboración. O sea, esos servicios deben estar con esos agregados, llamémoslo así, en su definición, que tiene que ser inclusiva, proba, accesible, simplificada, por lo que requiere el ciudadano finalmente. ¿Ya? Y, imposible no decirlo, con los énfasis de la dirección. ¿Por qué? Porque estamos en el marco de imposible de no poder ponerlo sobre la mesa, de que los directivos que se hacen cargo de una institución, por sus características personales, siempre tienen a poner un énfasis en determinados temas. Y por lo tanto, eso tiene que quedar explícito. A modo de ejemplo, la misma institución que les comenté,
una institución de recaudación. La Tesorería General de la República lo que hace es recauda, paga y administra fondos. No obstante, en un periodo el interés era que en caso de recaudación había una meta que cumplir que era de 8.000 millones de dólares en 4 años. Por lo tanto, era imposible no poner ese énfasis de la dirección a cargo dentro de la propuesta de valor. Hay que ponerlo sobre la mesa y revisarlo. ¿Para qué? Para luego identificar esos productos o servicios que se le dan a la ciudadanía y que con esos productos o servicios se alcanza esa propuesta de valor. O sea, ¿cómo un ciudadano puede decir que efectivamente se le juzgó bien? Porque se cumplieron los plazos, porque se cumplieron los protocolos, porque se le informó adecuadamente y se puede chequear si eso efectivamente fue así. Ahora, otra cosa es que si lo que se juzgó era lo que él esperaba o no, eso no se puede asegurar. Pero sí las componentes propias del proceso, para después ya irnos hacia el interior y con esos productos o servicios identificados claramente, identificamos la tecnología de apoyo. ¿Puedo tomarme 10 minutos más? ¿Sí? Y luego, con la tecnología de la información y los procesos, ¿no es cierto?, se establece una estructura organizacional que tiene roles, perfiles, competencias ad hoc a esos procesos para crear esos servicios, para alcanzar esa propuesta de valor. ¿Sí? Hasta acá no hay novedad. Hasta acá estamos hablando de algo sabido. Bueno, ¿cómo hacemos entonces para implementar esto? Vamos a arquitectura institucional. ¿Qué dice arquitectura institucional? Dice, tiene que haber una arquitectura de los procesos estratégicos. ¿Cuáles son? Aquí lo que se busca es que estos procesos estratégicos en su ejecución tienen una determinada secuencia lógica. No se cierra un caso si antes no se recibieron los antecedentes y luego se procesaron los antecedentes y luego se hicieron. O sea, hay una secuencia lógica. No se cierra un caso si es que no se citaron a los involucrados y se hicieron los procesos de revisión de la documentación que lo respaldaba. ¿Ya? O sea, hay una secuencia detrás de estos pilares estratégicos. Y esa secuencia tiene que poder cumplir con esos productos o servicios que van dirigidos al ciudadano. Bien, entonces, este modelo, ¿no es cierto?, debe ser, porque tampoco una institución puede abordar todos sus eslabones estratégicos a la vez, porque no resiste eso. Ahora, ¿cómo lo hace para abordar aquellos que son relevantes? Y aquí hay 3 criterios que aplicar a cada uno de los eslabones. ¿Cuál es el de mayor impacto en la estrategia institucional? Y se someten estos eslabones a eso. ¿Cuál es el mayor impacto en el ciudadano? Y se someten los eslabones a ese mayor impacto. ¿Y cuál es el que tiene mayor probabilidad de implementación? Y allí se evalúa la madurez de los procesos, la madurez de las personas para implementar cambios, la madurez de la tecnología, ¿no es cierto?, asociada a eso. Por lo tanto, cuando se establecen esos canales de priorización, es posible decir, vamos a comenzar por ese eslabón, porque ese es el eslabón prioritario. Ahora, luego de eso, vamos a ir a ver cuáles son los procesos al interior de la institución que nos permiten crear ese valor asociado a este eslabón. Ahora, dentro de esos procesos, ¿no es cierto?, se debiera llegar a nivel de los macroprocesos, de un primer nivel, de un segundo nivel, hasta las actividades. ¿Con qué fin? Con poder identificar a los actores. Aquí en la horizontal están identificados los actores que hacen qué cosa. Es necesario poder identificar a esos actores y sus roles. Yo sé que en muchas de estas cosas ustedes han avanzado. Ahora, esos procesos también deben ser sometidos, ¿no es cierto?, a determinados objetivos. Deben poder cumplir con un objetivo institucional, ¿no es cierto?, para generar esos productos o servicios de la institución dirigidos al ciudadano, pero respaldados en políticas y en leyes y en normativas. O sea, tiene que quedar en la documentación de ese proceso cuál es la ley que lo soporta, para definir el perfil, para definir los insumos. Y una vez que eso está establecido, la ley está presente, vamos al siguiente paso, decimos, ¿cómo a estos procesos, para generar este sentido de transparencia, ¿no es cierto?, de accesibilidad, de llegada al ciudadano, cómo podemos generar tecnología de apoyo a estos procesos?
Y allí definimos, ¿no es cierto?, que podemos tener sistemas que están en uso hoy día o sistemas que vamos a requerir usar mañana y que estos sistemas apoyen a determinados procesos. Y nos va a ocurrir que puede que queden actividades que no están apoyadas por procesos. Por lo tanto, vamos a tener un silo de apoyo funcional aquí, otro silo de apoyo funcional acá y acá actividades manuales. ¿De qué sirve si no vamos a poder integrar estas soluciones? ¿Ya? Por lo tanto, se requiere tener también una mirada de la fragmentación. Este es un caso real. Procesos que están apoyados por muchas herramientas de escritorio, ¿no es cierto?, y que no son capaces de integrar y después lo que hace vuelan planillas Excel de aquí para allá, vuelan archivos Word, bases de datos, documentales, ¿no es cierto?, pero que a la luz del proceso completo con su consistencia no cuadra. Entonces necesitamos tener esta mirada y generar una solución transversal. ¿Y cuál es la clave aquí? Y aquí me quiero detener porque aquí es donde está la clave. Aquí está la clave que define, ¿no es cierto?, cuál es el norte orientador para asegurar que justicia abierta es aplicable. Es el modelo o la arquitectura de información, el modelo de dominios. En otros ámbitos se llama el modelo ontológico. ¿Qué quiere decir esto? De que hay procesos que son dueños de su información y que son solo ellos los que la pueden crear. Solo ellos los que la pueden modificar. Y por lo tanto, esta ontología de la información debe quedar reflejada en las soluciones tecnológicas. Y así, y solo así, la tecnología va a poder responder a los mismos principios que respaldan la acción manual. Así va a responder, pero se debe estudiar el mapa de actores. ¿Se acuerdan esto? Que lamentablemente no se veía bien. El mapa de actores nos define cuáles son los dominios de información, a qué tienen acceso, a qué no tienen acceso, en qué parte del proceso deben intervenir, hasta dónde deben intervenir, qué datos son los que se pueden modificar, qué datos no se pueden modificar, ni siquiera consultar. Y eso, cuando se define y se aclara y se implementa, es factible. Optimizar procesos, asegurar la protección de la información que debe quedar protegida, asegurar transparencia con la información, asegurar trazabilidad del proceso, asegurar el accountability. Pero se debe seguir un proceso riguroso metodológico. Porque tampoco se puede abordar toda la institución. Recuerden que lo que hicimos acá es que tomamos un eslabón de la cadena y vamos bajando. Este es un proceso iterativo e incremental. Solo así se puede alcanzar el objetivo. Y déjenme volver acá. Luego de esto vienen las arquitecturas tecnológicas y aquí sí me quiero detener en esta última instancia. Porque las arquitecturas tecnológicas hoy día no hay cosa que la tecnología no pueda hacer. La tecnología puede hacer más cosas de las que nosotros pensamos que es factible hacer. La tecnología se ha especializado a tal punto de que podemos tener una solución para cada cosa. Entonces, cuando se entienden las necesidades de nuestros procesos internos, la tecnología primero establece la necesidad de una capa de gobierno. Y esa capa de gobierno dice quiénes hacen qué cosa, quiénes son los dueños de cierta información. Después, una capa de seguridad. O sea, cuando se define quiénes hacen qué cosas y en qué roles, se definen los mecanismos de seguridad. Y hay una capa, una interfaz de usuario. Hay herramientas de especialización que resuelven todo lo que es la interfaz de usuario en una página web, en un teléfono celular, en una mesa de ayuda, en un servicio de atención presencial. Aquí hay un concepto que se llama omnicanalidad, que por el canal que yo consulte, siempre se me va a dar la misma información. Y ese es un desafío. Por lo tanto, la capa de presentación desde el punto de vista tecnológico es una especialización de herramientas para eso, para presentar información. Hay capa de procesos, que significa que yo puedo automatizar procesos con herramientas de tipo BPM, ¿ya?, que me definen en qué estado está una solicitud, quién la tiene, por cuánto tiempo la ha tenido, cuál es el siguiente paso, qué reglas le está aplicando. Y
hay una capa de servicios que me va a integrar con distintas, esto ya es más tecnológico, que con distintas aplicaciones. Hay una capa de documentos. Hay herramientas tecnológicas que me permiten ver un documento en toda su completitud, con todas sus versiones, con todas las acciones que se hicieron sobre un documento específico, quién lo hizo, qué alteró, qué no pudo alterar, cuál es la etapa de validación que tiene, etcétera. Y todas las otras, gestión de datos, gestión de componentes y los sistemas con los cuales hay que integrarse, que normalmente se les llaman los legados. Luego de eso viene la arquitectura de plataformas, que son los servidores, ¿no es cierto?, y todas estas redes de comunicación en donde alojan los sistemas que nos proveen la funcionalidad para nuestros procesos, para alcanzar la propuesta de valor. Esa es la integración. Ahora, cuando se habla de arquitectura de plataforma, ojo, también están las plataformas de infraestructura de nuestros edificios a nivel arquitectónico. O sea, si queremos un punto de atención ciudadana, no lo podemos poner en el 5º piso, con escalera. Quiere decir que tiene que ser también asequible, ¿no es cierto?, al ciudadano en sus distintas formas. Bueno, también tiene que ver con plataformas. Y hoy día la tecnología nos facilita de tal forma todo esto que, por ejemplo, si no tenemos esa infraestructura tecnológica, con los niveles de seguridad, con los niveles de especialización que se requieren, porque hay altos grados de especialización allí, hoy día existe lo que se llama la nube. Y hay nubes públicas y hay nubes privadas. Y el Estado puede configurar una nube privada para sus servicios y poner allí altos niveles de especialización. El gobierno de Corea por muchos años ha sido el que va pionero en temas de gobierno digital, porque desde sus orígenes tuvo un centro de procesamiento de datos, como se llamaba antes, y desde allí todas las instituciones ven la misma plataforma, la misma estructura. Bueno, ya me viene a echar. Ya, me voy. Quédese ahí. Bueno, ¿qué es lo que hay que reconocer? Que hay un hoy y que estamos definiendo un mañana, ¿cierto? Ese mañana se tiene que transitar sin que la institución tenga sobresaltos. Eso quiere decir la línea horizontal. O sea, la institución tiene que seguir trabajando en sus ámbitos, ¿ya? Y hay que definir esa arquitectura de transición. Y esa arquitectura de transición habla de una arquitectura institucional actual, que hay que conocerla, habla de la arquitectura futura y habla de que gradualmente debiéramos bajar de lo actual a lo futuro e ir subiendo de lo actual a lo futuro y generando instancias en un tiempo con éxitos tempranos. Solo así se puede asegurar e implementar proyectos de esta magnitud. Eso es lo que se quiere decir. No me alcanza el tiempo para más cosas que les traía, pero bueno, les pido disculpas por atrasarme. Entiendo que hay preguntas. Muchas gracias. Agradecemos la disertación del doctor Méndez Sangüesa y abrimos ahora el espacio de preguntas y respuestas. Para el efecto, las compañeras de la unidad de protocolo de la Corte de Constitucionalidad facilitarán el micrófono a quien esté interesado en formular alguna consulta. En tanto se formulan, yo quisiera preguntarle, doctor, ¿qué argumentos podrían dar respuesta a esos recelos? Usted lo presentaba muy bien en su exposición, a quienes creen que esa apertura al sistema de justicia podría atentar contra la independencia o imparcialidad del juez, sobre todo desde esa visión, usted mismo lo comentaba, cambio de paradigma, de que el juez no tiene que estar ausente, escondido, sino que es todo esta nueva perspectiva hace ver que la función judicial tiene que estar también a la vista de la población, de la ciudadanía, permitiéndole no solo fiscalizar, sino incluso participar. ¿Cómo responder a ese recelo, a ese temor del juez de poner en cierto momento en riesgo su independencia e imparcialidad? Amplia la pregunta. Voy a ver si puedo responderla. Y quisiera responderla desde un dominio que es diferente al ingenieril, llamémoslo así. Voy a responderla desde el dominio de los seres humanos, ¿no? Del lenguaje, de lo que significa
tener la autoridad de decidir sobre un caso que afecta a seres humanos. Me parece que el gran temor, la gran barrera, tiene que ver con que un ser humano, con una ley en la mano y con argumentos que se le presentan, tiene que tomar una decisión que afecta a la vida de seres humanos, para bien o para mal. Si se hace protegido, resguardado, de forma no accesible, no cuestionable, pareciera ser un medio que facilita la toma de decisión, y lo quiero mirar desde esa perspectiva. Si lo analizamos desde esa perspectiva, se justifica el querer mantenerse en un ámbito que proteja, que no cuestione, porque somos seres humanos. Y, como dice por allí un muy buen amigo, la letra se interpreta y pueden haber múltiples interpretaciones de los hechos. Y la comunicación tiene muchas carencias. En ontología del lenguaje se dice que la comunicación escrita es una comunicación. La comunicación emocional complementa la escrita y la comunicación física también lo complementa. Y muchas veces quien toma esa decisión está sometido solo a los antecedentes escritos. Y por lo tanto, esta es mi interpretación, que esta necesidad de resguardo es por una característica natural del ser humano. Ahora, ¿qué ocurre hoy día? Es que es innegable que los ciudadanos, que la comunidad en general está tremendamente empoderado. No solo en el conocimiento de la ley, en la interpretación de la ley, sino que además un hecho que pudo haber ocurrido en una calle puede estar tremendamente documentado, porque hoy día no sé si ven que la gente, si alguien se cae, más que ir a ayudarle, le toma una foto y la sube a internet. Entonces hay muchos antecedentes. Recientemente, nomás en un caso en Chile que una mujer se metió, no lo digo por características de género, porque efectivamente era una mujer, iba embriagada, se metió contra el tránsito y todos los antecedentes que habían eran de los peatones que habían filmado y se subió a los canales públicos. Por lo tanto, el tener esta apertura a escuchar, a colaborar, a compartir, le debiera dar a este ser humano que tiene que aplicar la ley una mayor tranquilidad, una mayor certeza de que está teniendo acceso a toda la información que estuvo disponible. Eso es en la dirección de aquí hacia allá. Ahora, de allá hacia acá, lo que se espera es que efectivamente se hayan dado los tiempos para analizar los casos, se hayan cubierto todas las etapas del proceso y que cada etapa del proceso hayan participado todos los actores que tendrían que haber participado. Porque si es así, yo veo que como ciudadano esto está avanzando al interior de la institución, me da tranquilidad, me da confianza. No sé si respondo a la pregunta, pero por ahí la veo. No sé si hay más preguntas. Sí, por favor. Qué buena pregunta. Y ese es un temor permanente cuando se habla de datos abiertos y de entregarle a la tecnología la responsabilidad de, digamos, de manejar la información de distinto carácter. La única forma que se me ocurre responder es con el caso contrario, es reflejándolo en la otra realidad. Como ustedes saben, en Chile estamos expuestos a, si no es un terremoto, es a un tsunami. Y si no es un tsunami, es una inundación. ¿Ya? Y si no es una inundación, es una sequía. Pero estamos permanentemente expuestos, todas las instituciones, a este tipo de desastres de la naturaleza, que no son programables. Y me he visto y conozco casos en donde, ante un desastre, ha tenido que ir la ciudadanía completa, con distintos niveles de atribución, a rescatar archivos
con información confidencial para poder subirla a un camión y trasladarla a otro lugar para que no se deteriore. En otras palabras, ese podría ser un hackeo, ¿no?, de la naturaleza. Y estamos permanentemente expuestos a eso, a hackeos de la naturaleza. Ahora, algunos de estos que trasladaron los paquetes con documentación confidencial se le perdieron y después fueron encontrados en una quebrada. ¿Qué pasa con la tecnología? La tecnología tiene esa vulnerabilidad cada vez más restringida. Me tocó ver, por necesidad de una institución pública que administra los dineros de la nación, que en un terremoto los servidores se cayeron y andaban de un lado a otro y no tenían, y los dos sitios de contingencia estaban en el mismo sitio. Bueno, después de esta experiencia, los sites de contingencia los pusieron en un lugar distinto, lejos de lo que son los sitios vulnerables contra terremotos o contra inundaciones. Y por lo tanto están espejados allí esta información, muchísimo más protegida que los mecanismos físicos. Ahora, de que un hacker puede efectivamente vulnerar el acceso a información, se ha dado cada vez más controlado. Y allí hay mecanismos de encriptación, hoy día totalmente aplicables, que todavía no existen los hackers que lo vulneren, salvo los que crearon los mecanismos de encriptación. Le pasó a Estados Unidos ahora último, el año pasado, ¿no?, cuando tenía la información en un teléfono celular respecto de las actividades que tenía y hubo que romper la ley para poder meterse e identificar cuáles eran los mecanismos de encriptación que se había utilizado, pero solo bajo la ley. O sea, por lo tanto, hoy día, si usted me pregunta, pienso que desde el punto de vista tecnológico existen los procesos lo suficientemente maduros como para asegurar que la información se puede proteger y acceder en distintos perfiles y en distintos grados de profundidad. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, un caso y ese caso lo tengo en PDF y entiendo que eso es digitalización, estoy mal, porque si me robo el PDF me llevo todo. Lo que estamos hablando acá es que ese es un documento sobre el cual hay distintos actores e intereses y que la información asociada a esos distintos actores e intereses se resguarda con distintos grados de protección y de acceso. De eso estamos hablando. Es un documento, pero que tiene muchas capas de seguridad. Puedes llegar a una, eventualmente. Y si alguien llega, inmediatamente tú sabes que se llegó. A diferencia de que si lo que yo entiendo es que digitalización es tener un PDF, alguien tuvo acceso al PDF y tuvo acceso a toda la causa. No estamos hablando de eso. ¿Sí? No sé si respondo a la pregunta. ¿Qué es lo que quedó pendiente? Bien. Está establecido. O sea, cuando se genera el contexto de acceso a la información, se deben generar incluso nuevas leyes en relación a eso, nuevos actores. No se puede abordar esta transformación digital con los mismos principios con los que se ha venido operando físicamente. No se puede. Requiere de otras componentes. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. ¿Estamos? Ahí estamos. Gracias. Agradecemos al doctor Francisco Méndez Sangüesa y para la entrega del reconocimiento respectivo solicito la presencia en este estrado de la magistrada Gloria Patricia Porras Escobar. Muy buenos días a todas y todos. Profesor Méndez, para mí es un privilegio poder otorgar este reconocimiento y agradecer el esfuerzo que hizo en tan poco tiempo
para resumirnos, que transparencia no es una palabra en abstracto, que transparencia es elaboración de procesos en armonía con todas las instituciones públicas para beneficiar a los ciudadanos. Creo que el mensaje nos ha quedado bastante claro y vamos a estar pendientes de la presentación completa para poder apropiarnos de lo que ha quedado pendiente. Así es de que muchísimas gracias y felicidades. Muchísimas gracias. Por favor, otro aplauso para el doctor Méndez Sangüesa. Les comento dos cuestiones concretas. La primera, que este Congreso de Derecho Constitucional está siendo transmitido en línea en la página web de la Corte de Constitucionalidad, www.cc.gov.gt. Y hoy mismo, en el link del Instituto de Justicia Constitucional, abriremos el espacio respectivo para cargar las presentaciones de los conferencistas. Corresponde ahora la participación del experto Jorge Julián Gaviria Mira, quien disertará sobre el tema la justicia constitucional frente a la democracia deliberativa. Hago un resumen de la extensa hoja de vida del profesor Gaviria Mira. Es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha realizado estudios de máster oficial en Derecho Público también en la Universidad Carlos III de Madrid. Especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Externado de Colombia y licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, dado que nuestro invitado extranjero es colombiano. Coordina el taller sobre el derecho y la justicia del Grupo de Investigación sobre el Derecho y Justicia de la Universidad Carlos III de Madrid, España, miembro del Consejo de Edición de Eunomía, Revista en Cultura de la Legalidad. Sus líneas de investigación son amplias y podremos destacar las siguientes: teoría de la Constitución, democracia constitucional, derechos fundamentales y mecanismos de protección, legitimidad democrática del control de constitucionalidad. El profesor Gaviria Mira tiene en su haber distintas publicaciones, pudiendo destacar las siguientes: Democracia y control de constitucionalidad en el pensamiento de Ronald Dworkin, de la revista Eunomía, de la cual es miembro del Consejo Editor. La autonomía fiscal de los entes territoriales desde la Constitución de 1991, análisis legal y jurisprudencial. Valores constitucionales y derecho, derechos y libertades, en la revista del Instituto Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid. Recensión de los niveladores a Marbury versus Madison del autor Ricardo Cueva Fernández, revista Eunomía, Cultura de la Legalidad. Recensión de la obra El constitucionalismo de los derechos e ensayos de filosofía jurídica del autor Luis Prieto Sanchís en la revista Eunomía. Gobernanza, artículo en inglés, en la revista Eunomía, Cultura de Legalidad, y, entre otros, Interlegalidad, traducción del autor Rainer Nickel en la revista Eunomía, Cultura de la Legalidad. Esperamos un momento en lo que acoplamos el aspecto tecnológico y, si usted gusta, pasamos de manera. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, al profesor Gaviria Mira. ¿Vamos a hacer presentación? No, vamos a hacer presentación. Buenos días. Soy consciente de los límites de tiempo y que estamos todos, pues ya se está acercando el momento del almuerzo, entonces voy a tratar de reducir mi presentación en la medida de lo posible y no extenderme mucho, ser muy cuidadoso con el uso del tiempo.
Quiero empezar agradeciendo a la Corte de Constitucionalidad y al Proyecto de Seguridad y Justicia de USAID por invitarme a participar en este proceso, en este evento. Y yo creo que en verdad es un evento relevante porque nos va a permitir discutir durante estos días acerca de un tema que es sumamente importante. Los temas que vamos a discutir acá son temas que no se reducen a la problemática guatemalteca, sino que se refieren a problemas comunes que compartimos en toda la América Latina. Les voy a decir un poco cuál es la perspectiva desde la cual voy a abordar el problema. El tema que voy a tratar es la justicia constitucional frente a la democracia deliberativa. Y yo vengo de los estudios de filosofía del derecho. Entonces mi presentación estará más concentrada en aspectos teóricos, aunque también trataré de hacer referencia a diferentes casos prácticos en lo que se ha denominado como constitucionalismo del sur global, que engloba a diferentes países en los que, como Colombia, Costa Rica, Sudáfrica o la India, compartimos ciertas problemáticas comunes y también, digamos, un esfuerzo por establecer una forma de gobierno democrática y constitucional. Para abordar el tema que se me ha solicitado, voy a tratar de defender la siguiente tesis. En el espacio latinoamericano, tradicionalmente se ha entendido que la función de los derechos fundamentales consagrados en nuestras constituciones es la de limitar el accionar de las mayorías democráticas. Sin embargo, es posible pensar en una forma alternativa de concebir las relaciones entre democracia y constitución, unas relaciones que no son entendidas como relaciones de tensión, sino por el contrario, como relaciones de cooperación orientadas al logro del establecimiento de una forma democrática de gobierno. Para desarrollar este tema, recurriré en primer lugar a una tradicional distinción en la teoría de la democracia, según la cual es posible distinguir entre dos modelos, un modelo agregativo y un modelo deliberativo. En segundo lugar, relacionaré estos dos modelos de democracia con dos visiones acerca de la Constitución y los derechos fundamentales, según las cuales es posible ver las relaciones entre Constitución y democracia como relaciones de cooperación o de tensión. Por último, mostraré la manera en que estas diferentes concepciones acerca de la democracia y la Constitución toman forma en una serie de casos prácticos. Hoy en día, el término democracia deliberativa se ha hecho bastante popular. Esto ha ocurrido no solamente en la academia, es una idea extendida en diferentes círculos, no solo políticos, sino también judiciales. Pero, ¿qué agrega el adjetivo deliberativo al sustantivo democracia? Para responder a esto, conviene hacer referencia a aquel modelo de democracia ante el cual la democracia deliberativa se presenta como una alternativa. Este modelo se corresponde con la llamada democracia agregativa o mayoritaria, según la cual tiene como característica principal concebir los procedimientos democráticos, el voto, la representación parlamentaria, la elección de cargos uninominales, etc., como herramientas útiles para la agregación de preferencias ciudadanas. En sociedades plurales y fuertemente divididas como las actuales, el voto y la regla de la mayoría se presentan como la mejor manera de decidir acerca de asuntos divisivos sobre los cuales los ciudadanos tienen diferentes posiciones. Lo que hace particular esta forma de concebir la democracia es la manera en que ésta entiende los procesos de agregación. Para la democracia agregativa, lo realmente importante es que los individuos cuya opinión se consulta puedan hacer valer sus preferencias sin importar cuáles son las razones que los llevan a defenderlas.
Las preferencias de los ciudadanos se entienden como una cuestión externa a la política, reduciéndose la política al conteo de votos que determinan cuáles entre estas preferencias tienen más importancia por ser las del mayor número. No importa si quien defiende la posición A o la posición B lo hace por autointerés, por altruismo o porque considera que tiene un deber de algún tipo, si llegó a ella por medio de la razón, por medio de la fe, por capricho o simplemente por miedo a expresar una posición minoritaria. Lo único que importa para la democracia agregativa es cuáles preferencias son promovidas por el mayor número. Los procedimientos democráticos, de forma análoga a como lo hace el mercado, establecen los impulsos que determinan la producción de políticas que sirven para satisfacer preferencias de los electores. Los políticos son vistos como empresarios que ofrecen programas que pueden ser comprados o no por ciudadanos clientes. La democracia, vista desde esta perspectiva, se reduce al momento en que se depositan y cuentan los votos que expresan las preferencias ciudadanas, construidas estas de manera aislada de aquellos otros con quienes se difiere y que, en la mayoría de los casos, no presentan más que los intereses egoístas de los votantes. La democracia deliberativa, por su parte, se concentra en dos aspectos que la diferencian de la democracia agregativa. Para este modelo de democracia, las decisiones públicas deben estar, en primer lugar, abiertas a todos. Este es el elemento inclusivo. Pero, además, dichas decisiones deben tomarse a través de procedimientos que fomenten el diálogo y la deliberación entre los participantes. Esto quiere decir que, a diferencia de lo defendido por el modelo agregativo de democracia, los deliberativistas consideran que un elemento esencial para la toma de decisiones democráticas es el hecho de presentar razones, argumentos y motivos que llevan a defender una determinada posición y que dichas razones sean susceptibles de ser aceptadas por los demás participantes en los procesos democráticos. Es decir, quienes intervienen en los procesos deliberativos no entienden que la política es el simple enfrentamiento entre intereses privados, sino que asumen que se encuentran inmersos en un proceso cooperativo en el cual la voz de todos debe ser escuchada y sus razones y argumentos sopesados antes de la toma de decisiones. Como puede observarse, el modelo deliberativo está no solo enfocado en el momento final de decisión, sino en el proceso previo en el cual se intercambian razones, se ofrecen soluciones y se busca persuadir a los demás. Esta disposición al diálogo implica que las razones por las cuales se defiende una posición son relevantes. Apelaciones a los simples gustos personales o al autointerés, al no ofrecer razones que puedan ser compartidas por los demás, son de escaso valor para la democracia deliberativa. La pregunta sería ahora, ¿qué tipo de relaciones existen entre la democracia deliberativa y la justicia constitucional? Para comprender esta conexión, es conveniente hablar de lo que en la academia se conoce como constitucionalismo, corriente teórica que se ha ocupado de estudiar las relaciones entre constitución y democracia. En dicho estudio, la justicia constitucional juega un papel sumamente relevante, dadas sus relaciones con los derechos fundamentales y la idea de constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico. La justicia constitucional puede ser entendida, en términos generales, como el conjunto de instituciones y procedimientos a través de los cuales se garantiza la supremacía constitucional y, de forma particular, como mecanismo de garantía de los derechos constitucionales. Los derechos constitucionales son aquellos derechos reconocidos de forma universal en el texto constitucional y en algunos sistemas, en ciertos tratados internacionales, que garantizan espacios libres de interferencia, y aquí me refiero a los derechos de libertad, que garantizan que también garantizan ciertas prestaciones, y estos serían los derechos sociales, y otros derechos que garantizan la participación igualitaria en los procesos de elaboración normativa. Estos son los derechos políticos. Esta función de protección de derechos constitucionales y su relación con la democracia
ha sido concebida de diferentes maneras, pero aquí solamente nos ocuparemos de dos. La primera es la que ha sido llamada constitucionalismo jurídico. Esta forma de constitucionalismo comparte con los defensores de la democracia agregativa una concepción competitiva de la política en la que se da un enfrentamiento entre meros intereses privados. Los derechos constitucionales cumplen precisamente la función de establecer barreras o límites a la competencia democrática. Tal como lo entiende el constitucionalismo jurídico, existe una tensión entre democracia y constitución, en donde la segunda viene a servir de límite a los impulsos destructivos de la primera. Los derechos son vistos como cartas de triunfo o esferas que limitan lo que es posible decidir en democracia. En la filosofía del derecho, esta idea se ha expresado a través de diferentes metáforas. En el ámbito latinoamericano, Ernesto Garzón Valdés habla de cotos vedados para la democracia. En Italia, Luigi Ferrajoli habla de esferas de lo decidible o que incluirían aquello que no se puede decidir o aquello que es obligatorio decidir. O en Alemania, Robert Alexi habla de los márgenes constitucionales. Aquí la Constitución y los derechos lo que nos vienen a decir es aquello precisamente que está constitucionalmente prohibido, aquello que está constitucionalmente exigido, y en medio estaría lo constitucionalmente posible o lo que entra dentro del margen de acción de los legisladores. Es decir, la democracia estaría encorsetada por medio de estos derechos y lo que esté por fuera de estas esferas, por lo que esté dentro de estas esferas o por fuera de este marco, simplemente no exige un debate democrático. Y por esta razón consideran que son los jueces los que deben intervenir y tomar la decisión final. Visto de esta manera, la justicia constitucional se presenta como un obstáculo a la democracia. Volviendo al tema que nos ocupa en esta conferencia, la pregunta acerca de las relaciones entre democracia deliberativa y justicia constitucional, es pertinente preguntarse si una visión deliberativa de la Constitución permite llegar a una conclusión diferente a la sugerida por el constitucionalismo jurídico. La respuesta es, creo, afirmativa. Como había mencionado hace un momento, los dos elementos que caracterizan a la democracia deliberativa son, por un lado, el elemento democrático, es decir, la inclusión de todos, y por el otro, el elemento deliberativo, el diálogo. Una concepción deliberativa de la Constitución entiende que la función propia de la justicia constitucional es precisamente proteger el proceso democrático a través de la ampliación de los canales del diálogo político. Los derechos, a diferencia de lo dicho por el constitucionalismo jurídico, no son entendidos como límites a la participación política, sino como condiciones que permiten el actuar autónomo y que hacen por esto mismo posible la participación en los procesos de transformación social. La Constitución es entonces vista como un elemento habilitador de la democracia y no como un límite a la misma. Para cumplir una función de apoyo a la democracia deliberativa, la justicia constitucional debe entonces buscar reforzar los dos elementos identificados anteriormente, la inclusión y la deliberación. En cuanto al elemento inclusivo, la justicia constitucional debe concentrar su actuar en la protección de los derechos de aquellos que ocupan las posiciones más vulnerables en la sociedad, de manera que sea posible para ellos tomar parte en los procesos de transformación social. En lo que se refiere al elemento deliberativo, es necesario que la justicia constitucional adopte un enfoque dialógico, lo cual significa que debe estar abierta tanto al diálogo interinstitucional como al diálogo con la sociedad civil. Para ver la forma en que la justicia constitucional puede actuar en apoyo de la democracia deliberativa, recurriré a los mencionados casos de la India, Colombia y Sudáfrica. En primer lugar, me referiré a la sentencia T025 de 2004, en la cual la Corte Constitucional colombiana se ocupó del problema del desplazamiento derivado del conflicto interno.
¿Por qué interesa este caso al momento de estudiar las relaciones entre democracia deliberativa y justicia constitucional? Pues porque aquí es posible observar los dos elementos, el inclusivo y el deliberativo, mencionados hace un momento. En primer lugar, la intervención de la Corte colombiana estuvo enfocada en la protección de un particular grupo dentro de la sociedad colombiana, la población desplazada. A pesar del elevado número de personas que se veían afectadas por el desplazamiento, en el momento de la sentencia eran alrededor de 3 millones, hoy sobrepasan los 6, de la cantidad de derechos vulnerados, el derecho a la libre circulación, el derecho a la integridad física, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna, etc. Y de ser sus demandas quizás las más apremiantes en el contexto colombiano, la respuesta institucional había sido bastante pobre. El problema del desplazamiento es de especial relevancia en el contexto colombiano. De todas las desastrosas consecuencias del conflicto que ha afectado a Colombia durante décadas, la expulsión sistemática de mujeres y hombres de su lugar de residencia es quizás la más dramática debido al elevado número de personas afectadas y la multiplicidad de derechos vulnerados. Los desplazados del conflicto interno no solo fueron obligados a abandonar sus hogares, sino que llegaron a vivir en las condiciones más precarias en los cinturones de miseria de los grandes centros urbanos, en donde se veían huérfanos de la red de apoyo que significaba su comunidad de origen, sobre todo teniendo en cuenta que un número importante pertenecía a grupos indígenas y afrodescendientes, así como expuestos al desamparo estatal. Desde el punto de vista democrático, esta situación es preocupante, pero desde el punto de vista político es fácilmente explicable. Los desplazados colombianos pertenecen a los sectores sociales más afectados por la pobreza y la exclusión social, y su influencia en las elecciones, en un país en el que la abstención es del 50%, es bastante baja. En Colombia, los pobres votan en promedio menos que las capas medias y altas, y los desplazados son los pobres entre los pobres. Si volvemos al tema que nos ocupa, en esta cuestión se presenta un claro problema para la democracia deliberativa. Recordemos que una de sus principales reivindicaciones es la inclusión de todos los significativamente afectados en los procesos de deliberación y decisión. Aquí es claro que los mecanismos representativos no logran canalizar las exigencias de ciertos sectores de la sociedad, y esto ocurre porque, precisamente, estos se encuentran en una situación en la que la participación en condiciones de igualdad no es simplemente posible. Las condiciones de esta imposibilidad se pueden observar en la violación sistemática de los derechos que describí hace un momento, la pérdida de red de apoyos sociales al ser expulsados de sus hogares y cómo esto se ve acompañado con una situación de precariedad generalizada caracterizada por la falta de ingresos económicos, la limitación de oportunidades de educación, la dificultad de acceder al sistema de salud, la violación del derecho a la igualdad y la violación del derecho a la igualdad al ser sometidos a procesos de discriminación. El primer aspecto a tener en cuenta, pues, es la necesidad, es el hecho de que la Corte tuvo como objeto la protección de los derechos constitucionales de un grupo vulnerable, es decir, de un grupo cuya ubicación en la estructura social condicionaba de manera negativa sus posibilidades de participación en los procesos de transformación social. El segundo aspecto a tener en cuenta es la forma en que la Corte protege los derechos de este grupo. Este es el elemento dialógico del proceso. Este aspecto dialógico se puede dividir en 3 partes. En primer lugar, se encuentra el enfoque estructural adoptado por la Corte. Esto quiere decir que el tribunal entendió que el problema que enfrentaba no afectaba de manera exclusiva a las personas que habían interpuesto las acciones de tutela o amparo acumuladas por la Corte, sino que afectaba a miles, millones de personas en Colombia. Sobre cuáles son las características de los casos estructurales se hablará durante estos días. Yo acá simplemente propongo un esbozo de lo que podríamos considerar como casos estructurales. El carácter estructural de un problema de derechos puede ser identificado teniendo en cuenta algunas de sus características. Nos encontramos ante uno de estos cuando la violación de derechos obedece a procesos complejos y generalizados
cuya solución requiere la intervención de un gran número de instituciones y cuyos efectos tienen como consecuencia la ubicación de ciertos grupos sociales en posiciones de desventaja social o termina por bloquear las vías de deliberación democrática. Es decir, el objeto es amplio y yo creo que en cada país podemos identificar cuáles son, digamos, esas circunstancias que dificultan una deliberación abierta entre todos los afectados. Al ser considerado un problema estructural, la Corte dictó órdenes destinadas a proteger los derechos de todos los desplazados, es decir, como concebía que era estructural, no podía limitarse a decisiones de protección de los derechos de los demandantes, y no solo de aquellos que participaban de manera directa en el proceso. De igual manera, el enfoque estructural exigió tener en cuenta el papel que juegan diversas instituciones en la superación del grave fenómeno del desplazamiento. Lo dicho se vio directamente reflejado en el tipo de órdenes expedidas por la Corte. Ordenó, por un lado, una garantía mínima de los derechos de los desplazados. Con esto, la Corte, consciente de que los mejor ubicados para el establecimiento de políticas públicas sean los legisladores, así como la administración, estableció órdenes perentorias directas, es decir, órdenes en que se establece de manera clara las prestaciones que debe brindar el Estado, solo en aquellos casos en los cuales estaba fuera de duda la necesidad de prestar una ayuda directa a personas que se encontraban desprotegidas, como los niños, las personas mayores, los menores no escolarizados o las madres cabeza de familia. Junto a esto, la Corte expidió una serie de órdenes enfocadas en superar lo que el tribunal llamó bloqueo institucional y que, a su juicio, era la principal causa de la desprotección de los derechos de los desplazados. Este bloqueo hace referencia a las dificultades que afecta, en particular, a la administración pública de implementar programas eficientes debido al desconocimiento de la situación real de los desplazados, las dificultades técnicas de brindar una ayuda eficaz o la falta de presupuesto para el desarrollo de programas. Esto quiere decir que no siempre los elementos que dificultan la protección de los derechos de los grupos vulnerables se debe a una mala fe por parte del gobierno o del legislativo, sino que muchas veces también es consecuencia de la incapacidad de las instituciones llamadas a proteger estos derechos. Dado lo complejo de la situación, la Corte se abstuvo de dictar órdenes perentorias, es decir, decisiones en las cuales se estableciera con todo detalle cuál era la conducta a seguir por las demás instituciones y, por el contrario, expidió lo que se ha llamado en la academia como remedios débiles, es decir, órdenes abiertas que dan un margen de maniobra a sus destinatarios con el objeto de que, bajo su propio criterio, busquen la mejor solución posible. En este caso, la mayoría de las órdenes estaba dirigido al Consejo encargado de dirigir la política de atención a la población desplazada y el cual estaba conformado por varios ministerios, organismos técnicos, tanto en el nivel nacional como regional. Esta diferenciación entre remedios fuertes y remedios débiles es, digamos, un poco técnica, pero tiene interés porque nos habla de las diferentes maneras en que se pueden tomar decisiones en la justicia constitucional. Estamos acostumbrados a que los jueces digan exactamente qué es lo que se tiene que hacer en un caso determinado de una violación de derechos y sobre todo pues casos tan dramáticos como este. Pero lo cierto es que en diferentes casos ha sido posible observar que los jueces también pueden tomar decisiones con diferente grado de fuerza, esto quiere decir con diferente grado de generalidad. En el caso del desplazamiento derivado del conflicto armado colombiano, en muchas ocasiones lo que hizo la Corte fue exigirle al legislador y a la administración diseñar y adoptar programas. Un ejemplo de esto es en el caso del desplazamiento de diferentes grupos indígenas que estaban amenazando con destruir su forma de vida debido a que debían
desplazarse a los centros urbanos, perdían no solamente sus tradiciones, su lengua. Y en este caso, lo que la Corte, como no estaba en capacidad para decir exactamente cuáles eran las medidas adecuadas para la protección, lo que hizo en un primer momento fue decirle a la administración que tenía que diseñar un programa. Después, cuando vio que esto no se estaba cumpliendo, pues lo que le exigió fue establecer unas líneas que se consideran las más importantes y le pidió al gobierno que diseñara programas relativos a estos diferentes aspectos. Este tipo de órdenes abiertas no solo son medidas respetuosas del papel institucional asignado al legislativo y a la administración, y esto responde a una cuestión que es propia de la teoría política, es por qué encargamos ciertas labores a ciertas instituciones, y es porque sabemos, por ejemplo, que hay ciertas cuestiones técnicas que tal vez no son los jueces los llamados a establecer, pero también sabemos que en caso de que no se tomen medidas, pues los derechos de ciertos grupos se pueden ver afectados. Entonces, este tipo de intervenciones lo que hace es poner la atención en el hecho de que hay una violación de derechos constitucionales, pero también busca generar algún tipo de diálogo y colaboración con las demás instituciones democráticas. El diálogo interinstitucional no es un intercambio de razones, no es un intercambio directo de razones como se podría esperar en una deliberación directa, en una asamblea o en el pleno de un tribunal, sino que se constituye de aportes parciales que sirven a su vez para la toma de decisiones de otras instituciones. Al no fijar medidas específicas al tiempo que afirma que la actual situación es inconstitucional, la Corte hace un aporte al debate y se abre de forma simultánea a los aportes del legislativo y de la administración. Por último, la Corte inició un proceso de seguimiento que tenía y tiene por objeto el control del cumplimiento de las órdenes establecidas en la sentencia. El elemento deliberativo de este proceso de seguimiento consiste en la apertura de una serie de audiencias públicas a las cuales son convocadas no solo las instituciones destinatarias de las órdenes, sino también representantes de los desplazados y de la sociedad civil organizada. Estos espacios de discusión, a pesar de sus enormes limitaciones, se han convertido en un espacio único en el panorama político colombiano, en donde tanto las instituciones gubernamentales como los afectados e instituciones interesadas tienen la oportunidad de presentar quejas, discutir las dificultades o denunciar los incumplimientos de las distintas obligaciones constitucionales. Volviendo al tema que sirve de base a esta conferencia, podemos de nuevo preguntarnos por las relaciones entre democracia deliberativa y justicia constitucional. Creo que en los siguientes días se discutirán temas que pueden dar luces sobre la manera en que la justicia constitucional puede ser un aporte a una forma democrática y deliberativa de gobierno. Sin embargo, creo que los elementos señalados en esta exposición permiten afirmar que existe un gran potencial democratizador si la justicia constitucional se enfoca en los dos elementos señalados: la protección de aquellos grupos que ocupan las posiciones más desaventajadas en la sociedad, el factor inclusivo, y la adopción de intervenciones que incorporen mecanismos que se abran al diálogo tanto interinstitucional como con la sociedad civil, factor deliberativo. Estos elementos no son exclusivos del actuar de la Corte Constitucional colombiana. De hecho, en una corriente que ha sido llamada constitucionalismo del sur global, este fenómeno ha sido estudiado de manera comparada. Uno de los hallazgos relevantes de los estudios de este tipo de constitucionalismo es el de haber observado cómo en diversos países del sur, embarcados en procesos democráticos constitucionales, pero afectados por graves déficits relacionados con la existencia de graves desigualdades sociales, los tribunales constitucionales se han embarcado en intervenciones que reúnen los presupuestos mencionados. Por ejemplo, la Corte Suprema de la India intervino de manera efectiva en la protección de los derechos de los grupos más vulnerables de la población.
En dicho país se presentaba una situación en la cual, a pesar de haber reservas de alimentos suficientes, una parte importante de la población sufría de hambruna. La Corte, en primer lugar, estableció que había un derecho a la alimentación derivado del derecho a la vida y que este derecho a la alimentación exigía que el gobierno tomara medidas encaminadas a proteger a la población que no contaba con los alimentos necesarios. Para desarrollar este derecho, la Corte asumió una serie de medidas adoptadas por el Ejecutivo relacionadas con la distribución de alimentos se convirtiera en derechos exigibles ante los tribunales, de manera que se vieran protegidos los derechos de los afectados. Además, estableció procesos de seguimiento en los cuales, si bien el elemento deliberativo era mucho más pobre, permitió abrir espacios en los cuales las asociaciones que representaban a los afectados pudieran presentar quejas relativas al problema de distribución de alimentos en los programas estatales. Si bien los elementos deliberativos son más tenues que en la sentencia colombiana, lo que se puede observar es un enfoque constitucional determinado en el cual la protección de los derechos de los más vulnerables está siempre presente. De igual manera, la apertura de procedimientos en los que, a pesar de las limitaciones, la población afectada podía presentar quejas y que de ello se derivaran consecuencias jurídicas, tuvo efectos importantes desde el punto de vista deliberativo. Voy a exponer también algo acerca del caso sudafricano en el que una parte importante de la población se veía afectada por la vulneración del derecho a la vivienda y cómo la Corte Constitucional Sudafricana había expedido una serie de medidas con remedios débiles en los que simplemente había declarado que las medidas tomadas por el Legislativo y el Ejecutivo no eran razonables y por lo tanto contrarias a la Constitución, pero se negó a determinar cuál era el programa específico que se debía adoptar. Y lo que hizo fue exigirle a las demás autoridades que adoptaran dicho programa. Si bien esta sentencia ha tenido alguna serie de críticas, pues igual se pudo ver al final cómo este tipo de mecanismos se han mostrado como eficientes. Pero bueno, como no tengo más tiempo y quisiera aprovechar la oportunidad también para expresar algún tipo de opiniones acerca de lo que es el rol de la justicia constitucional, sí quisiera decir en estos últimos 5 minutos que el propósito que me impuse al momento de escribir esta ponencia fue la de hablar como de las posibilidades de la justicia constitucional, cómo la justicia constitucional puede estar comprometida con el gobierno democrático y cómo esto está relacionado con la protección de los más débiles y con la apertura de intervenciones abiertas. Pero también creo que es necesario ser conscientes de los límites de la justicia constitucional, y eso no está acá, no está en lo que yo acabo de decir. Hay veces tenemos la tendencia a pensar que la protección de la supremacía constitucional a través de los jueces es la solución a todos los problemas, y no, es simplemente un elemento más, es una herramienta más dentro del gobierno democrático. Algunas veces una plaza llena puede ser más importante que una sentencia judicial, y hay que evaluar cuál es el papel institucional de cada uno de los órganos que conforman el gobierno democrático. Leo los 2 últimos párrafos de la intervención y con esto cierro. Recapitulando, la democracia deliberativa busca la constitución de un modelo de gobierno en el cual todos los significativamente afectados tomen parte en los procesos de deliberación y decisión públicos, y que estos procesos permitan el intercambio de razones, motivos y argumentos entre los participantes. La protección de los derechos constitucionalmente reconocidos es presupuesto de estos procesos deliberativos, y la justicia constitucional, como he intentado mostrar, juega un papel importante en esta protección, pues intervención se presenta como vital tanto para incluir, a través de la protección de derechos, a los que se encuentran fuera de la política democrática, como incentivar el intercambio de razones entre los diferentes actores, tanto institucionales como institucionales.
Esta visión deliberativa no se presenta como una concepción más de la democracia. Su preocupación por la inclusión de los hasta ahora ausentes está en el corazón de toda concepción fuerte de la misma. Sin participación, los fundamentos democráticos se resquebrajan y la legitimidad del sistema completo se ve minada. La democracia, tal como es entendida en nuestras constituciones, es un gobierno de personas libres e iguales, y la igualdad es, en una medida muy importante, la posibilidad de participar en los procesos de transformación social. El reconocimiento mismo de derechos es un reconocimiento mutuo de nuestra igualdad y nuestra dignidad, y es este el corazón de nuestros proyectos democrático-constitucionales. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Gaviria Mira. Por cuestiones de tiempo, no abriremos en esta oportunidad el espacio de preguntas y respuestas, y pues cualquier duda que exista al respecto, pues para eso también se integrará el foro por la tarde para poder ahí canalizar también cualquier pregunta al respecto. Para entregar el reconocimiento al profesor Julián Gaviria Mira, solicito la presencia del magistrado Neftalí Aldana Herrera. Le agradezco mucho. Nosotros tenemos una publicación semestral. Si usted quisiera dejárnosla, lo podemos incluir. Tendría que para muy bien, como usted diga. Como usted diga. Muchas gracias. Quisiera expresar a nuestro expositor la más sincera felicitación, tema tan complejo, y seguramente acá en Guatemala la posibilidad y la necesidad de continuar reflexionando sobre el mismo. Gracias, le agradezco mucho. Muchas gracias. Damos así paso, habiendo terminado la segunda conferencia de esta primera jornada. A continuación, invitamos a todos los asistentes a pasar al almuerzo, que será servido en el jardín del primer nivel, solicitándoles estar de nuevo en este salón a las 14 horas. Muchas gracias.